cómo son las excepciones y cómo las manejamos nosotros con try catch, en el caso de las chequeadas, etcétera. Cuando estás trabajando con una aplicación que requiere de una respuesta HTTP, ya la ecuación y la formulación de las respuestas cambia, ¿no? Tenemos toda una estructura que respetar, tenemos una arquitectura en la que tenemos que incorporar algo nuevo, que hasta ahora se lo dejábamos a Spring, ¿no? Si surge una excepción, Spring se encarga de capturarla y da una respuesta bastante larga, por cierto. Que no es lo que queremos, lo que nosotros queremos es gestionar cualquier posible camino por el que pueda salir, o por el que pueda salir, sí, la respuesta hacia nuestros clientes. ¿Sí? Esa es la idea. Vamos a hacer un recapitulando muy cortito sobre justamente esos temas que capaz que quedaron medio un poco en el olvido, que puede ser, tranquilamente. Así que lo que vamos a empezar hablando, este, va a ser de excepciones y luego vamos a ver, propiamente cómo implementar las excepciones en Spring, ¿sí? Básicamente una excepción, si la tuviéramos que de nuevo redefinir, es un evento que ocurre cuando durante la ejecución, y después ya sabemos que durante la compilación también pasa, pero básicamente se corta la ejecución del programa ante un, o se corta el flujo normal de un programa ante un evento que puede ser un tipo de excepción específica, y eso está modelado por una jerarquía de clases en Java, ¿sí? Bueno, en base un poco a esta definición, sabemos que todas las excepciones son subclases o implementan la interfaz Throwable, ¿sí? Y tienen como clase padre a exception. Luego sabemos que se dividen en dos grandes grupos. Las que derivan directamente de exception son las excepciones chequeadas, y las que derivan de runtime exception son las no chequeadas. Y las diferencias entre ellas son básicamente que unas surgen en tiempo de compilación, las chequeadas, y otras en tiempo de ejecución, ¿sí? Las no chequeadas o unchecked, ¿sí? Adicionalmente a esto, sabemos que nosotros podemos forzosamente lanzar excepciones mediante la palabra reservada throw. ¿Se acuerdan? Bien, si alguien necesita que frene en algún punto, me dice y hablamos, ¿sí? No hay problema. Dale, Emi, decime. Ahí ya tengo una duda, no entendí por qué vos declararías una excepción que salta en tiempo de compilación. O sea, ¿qué flujo? Si no hay flujo. ¿Por qué? Parte de vuelta la pregunta. O sea, yo declaro excepciones para, digamos, atajar problemas que pueden surgir en el flujo del programa. Que Es que ese yo no sí, declaro excepciones, yo capturo excepciones. por eso, O lanzo. Son dos cosas, dos caminos diferentes. por eso, que eso lo veo yo bien en tiempo de ejecución, pero en tiempo de compilación, ¿qué excepción se puede disparar si estoy compilando el programa? Lo estoy haciendo. En realidad, vos no vas a lanzar una excepción en tiempo de compilación. Vos lo que Sí, podrías hacer es lanzar una excepción chequeada que en tiempo de compilación te obligue a capturarla. ¿Me explico? Podrías hacerlo, tranquilamente. Si no, vos lanzás una excepción con throw que sea exception, te va a decir, le falta el bloque try catch a esto. sí, Por generación, por sintaxis. Nada más que por sintaxis, y después vamos a ver si existe algún caso de uso válido, ¿no? está bien. Pero por sintaxis te diría, si vos lanzas una excepción chequeada Sí, tenés ahí, dos posibles caminos. Uno, capturarla con un try catch, o sí, hacer que alguien la capture, lanzarla por encima del método que la está lanzando. Es decir, si yo estoy en un método, ¿no?, del servicio y utilizo la palabra reservada throws con S al final, sí, sí. lo que voy a estar haciendo es delegar la responsabilidad de capturarla a quien sea que invocó este método. ¿Sí? Entonces sería el controlador, ponele, ¿no? Si estoy en el servicio. Por eso lo que no entendí es el tema de que sea en tiempo de compilación. En tiempo de ejecución está todo bien, está ahí para que se lance o la lance yo
en algún caso excepcional, digamos. Pero en tiempo de compilación, ¿qué onda? ¿Para qué la estoy declarando? O sea, la trabajo antes de hacer el programa y ya está. S- Es, Puede es- ser, puede ser que en algún caso medio específico, ¿no? sí, Trabajemos, por ejemplo, la apertura y el cierre de determinado tipo de archivo, por ejemplo, ¿no? sí, Podrías decirme, pero podríamos usar un file input, un IO exception, por ejemplo, que sí, deriva de exception, ¿no? Bueno, eh, capaz que vos querés crear una excepción específica para el tipo de excepción específica que estás generando en ese momento o que puede surgir en ese momento y querés que derive de esa clase, ¿sí? Por mm, alguna razón, sea la que sea, ¿sí? Quizás querés que esa excepción no la maneje el servicio, sino la maneje alguien más. Bueno, bueno, podrías tener el caso en el que lanzás una excepción, pero el lanzamiento no surge en tiempo de compilación. Lo que pasa en tiempo de compilación es que no te va a dejar compilar un programa o una aplicación claro, que tal tenga una cual, excepción expuesta sí, que sea chequeada, ¿sí? mm, Capaz que eso que vos querés lanzar y que es chequeado, ¿sí? Querés que lo gestione o lo trabaje alguien de otra capa, ¿sí? Y ahí sí, sí vas a tener que poner try catch, si no, no te compila directamente, bueno, ¿sí? sí, sí, Entonces, ¿por qué usaría una chequeada? Capaz que para que esa excepción, en vez de ser tratada en el lugar en el que fue lanzada, sea tratada en otro lado. Por ejemplo, sería un buen caso de uso, buenísimo, ¿sí? sí, sí, por ahí después con un ejemplo lo termina de entender más, Bien, pero bueno, chequeada y no chequeada, sí son. exacto. Bueno, Bien, ahí, Carla preguntaba a Handler, Jorge decía, ¿lanzás una excepción para probar que la estás capturando bien? No, no voy a lanzar excepciones para probar que estoy capturando bien cosas. Voy a lanzar excepciones ante posibles casos en los que requiera que lance una excepción, ¿sí? Y puede ser una excepción ya existente o una predefinida por nosotros, ¿sí? Entonces, en este módulo vamos a aprender no solo a crear excepciones propias, sino a ver quién las maneja. Y vamos a ir a eso más adelante, Carla. Lo mismo le digo a Dami. Tranquilamente, Víctor, podría ser algo así. No sabría qué son los aspectos como para decirte si sí o no, Martín. Supongo que no. No, 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 no. No llegué hasta ahí en la universidad. No, no, no sé. Después voy a chequear qué son. Capaz que es aplicable tranquilamente a nuestro trabajo, pero no, no lo vamos a usar así bien con ese nombre. Bueno, entonces hasta ahí quedaría como lo que sería el recapitulando o el recordando cosas de excepciones. Y ahora lo que vamos a empezar es a entender qué cosas nos brinda Spring para poder trabajar estas excepciones y visualizar los errores de otra forma, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. Bien, vamos a ir siempre con el mismo ejemplo, ¿está bien? O sea, la idea es que este proyecto sea en cierto modo incremental, ¿sí? Que vayamos a ir agregándole cosas para que nos quede lo más completo posible. Primero y principal, tienen que conocer una anotación que se llama response status, ¿sí? Esta anotación, ¿sí? Lo que hace es vincular
una excepción, es decir, una instancia de un objeto del tipo exception o algún derivado, a un estado de respuesta HTTP específico. Acuérdense, ¿qué hacemos nosotros? Nos llega una petición y en algún momento generamos una respuesta, que a esto se le menciona como estado de respuesta. Lo que va a hacer en realidad el estado de respuesta es modificarse según el flujo del programa, ¿sí? Entonces, si yo les digo que response status vincula una excepción a un flujo específico del programa, significa que estamos generando una respuesta específica para ese caso de excepción. ¿Está bien? Todo eso bajo una anotación. Esto significa que cuando Spring detecte que hay una excepción en particular y que esa excepción está anotada con el response status, genera una respuesta HTTP con la configuración que hayamos definido ahí, en ese response. ¿Está bien? Es decir, que es una anotación que puede ir tanto a nivel método como a nivel clase, con el código de estado, es decir, un status code, y el mensaje o motivo por el cual se lanzó esa excepción y eso genera una respuesta HTTP sola. ¿Sí? Parece que está bueno y es bastante útil, pero la verdad es que no lo vamos a usar tanto, ¿sí? Pero está bueno que lo conozcan porque quizás ven código que tenga ese response status y no comprendan lo que sucede hasta que realmente googlean. Prefiero adelantarme y que no me caigan puteadas en el futuro. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Supongamos que nosotros tenemos un método, ¿sí? Primero, antes que nada, voy a crear el paquete donde vamos sí, le agregamos otra capa de excepciones que vamos a usar para todo este módulo de excepciones, ¿sí? Y supongamos que tenemos en este paquete de excepciones una excepción particular nuestra que tranquilamente podría ser persona not found exception, ¿sí? Esta persona not found exception quiero que sea una excepción. Por ende, tengo que incluirla en la jerarquía de clases de excepciones para que lo sea. Si no, es una clase estándar de Java. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer que sea una subclase, por ahora, de runtime exception. ¿Sí? Eso significa que esta excepción es una excepción no chequeada. ¿Está bien? No importa cómo va a ser la generación de la clase en sí por ahora, ya lo vamos a ver en un ratito. A lo que quiero mostrarles es el response status. El response status puede admitir un value, que va a ser el código de estado, ¿sí? Que podría ser tranquilamente un not found, ¿sí? Porque estamos justamente hablando de un persona not found. Y eh, un parámetro que es reason, en el cual podemos describir un mensaje. La persona no fue encontrada, ¿sí? Por ejemplo, eso va a generar un body, ¿sí? Discutible, porque acá yo no puedo manejar que esto sea un DTO, que ¿no? Entonces, por eso es que no la vamos a usar tanto. Y un estado y un código de estado mediante el cual se le va a responder en caso de que surja una determinada excepción. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió el response status? Dale. No sé quién estaba primero. Creo que Dami. ¿Armando? Ah, no, sí, estoy esperando a Damián. Ah, bueno, dale. Entonces. No me anda el micro. Bueno, habla por el chat, Dami, no pasa nada. Ah, bueno. Dale, dale. Mi pregunta era, ¿el reason se lo puede poner, o sea, la función se puede volver en vez de un string un objeto sin ponerlo en reason y utilizando nada más que la clase Los y parámetros el método? aceptables por reason. Uy, perdón. Ahí va. Generalmente son del tipo string. Vamos a ver. Déjenme verificar. A ver si podemos encontrar. Acá, fíjate. ¿Ves que reason es un string? Sí, Solamente se pero puede un string. la pregunta es, ¿se puede como simular la función que hace reason, que es devolver un body dentro de la clase exception?
Dentro de la clase exception, cambiar el parámetro. No, o sea, los parámetros admisibles son value, reason y lo que te estaba mostrando recién. Value, reason y code. Que code es un HTTP status. ¿Sí? Sí. Bien, solo esos son los 3 parámetros que puedo mandarle como argumento a response status. O sea que no. La respuesta es no. Ok. Bien. Ahí, Damián. Era solo si la anotación response status acepta esos parámetros únicamente. O si hay otros parámetros. No, estos son los que acepta. Estos son los que acepta. ¿Sí? Value y code es lo mismo, ¿no? Para este caso, sí. Sí, sí, sí. Capaz que si en vez de poner value pongo code y le pongo el número, también lo tomaría, ¿sí? No habría ningún problema. Nada más que en este caso estamos poniendo value por HTTP status directamente. Bien. Entonces, esto es cómo es que funciona la anotación response status. Que, repito, no me gustaría que nos concentremos demasiado, ya que no la vamos a utilizar mucho. ¿Sí? De hecho, probablemente no la utilicemos. ¿Qué más vamos a saber y qué otra anotación vamos a conocer? Bueno, supongamos que en alguno de los procesos de nuestra API, en alguno de estos 3 caminos, fíjense que yo tengo 3 posibles caminos inicialmente, uno es el de guardar, otro es el de obtener todos y otro es el de buscar. Supongamos que en alguno de estos 3 caminos surge alguna excepción, ¿sí? Ya probablemente pueda llegar a ser del tipo runtime exception, es decir, no chequeada, porque si fuera chequeada ya nos estaría gritando y no podríamos compilarlo, ¿no? Bien, lo que vamos a ver ahora es algo que se llama exception handler, ¿sí? Y ahí es donde vamos a entrar con lo que decía Carla. Los handlers proporcionan una forma de definir métodos, ¿sí? En ya sea un controlador, ¿sí? Generalmente es en un controlador, para manejar específicamente las excepciones lanzadas por dichos métodos, ¿sí? Entonces, piensen lo que acabo de decir. Si solamente puede aplicarse en métodos del controlador, significa que es una anotación a nivel método, ¿sí? No se puede aplicar a nivel clase como response status, ¿sí? Y por ejemplo, eh, nosotros podríamos anotar dentro de un método en el controlador, vamos a llamarlo como nosotros queramos, en este caso puede ser persona not found exception, vamos a llamarlo de esa forma, para saber que es esa la excepción que se va a lanzar. Esto va a recibir como argumento justamente esa clase. Perdón, voy a sacar este response para que no nos moleste. Lo voy a comentar, ¿sí? Se los dejo ahí. Estamos acá. Entonces, la anotación iría a nivel método. Esto es un exception handler. El argumento que recibe el exception handler es la clase, en realidad un objeto del tipo de excepción que vamos a recibir, una instancia, ¿sí? Entonces, como vamos a recibir un not found, persona not found exception, le vamos a sacar el punto class, le vamos a poner x o excepción, como ustedes quieran. El método que está anotado con esto también debería recibir justamente ese objeto, ¿sí? Perdón, en este caso esto no va acá, esto va acá. Ahora sí. Acá tenemos que poner, como bien me recomendaba, el punto class. Ahí va. Entonces, si anotamos el punto class ahí y recibimos ese objeto, podríamos tranquilamente, en base a este objeto, responder con esta excepción y quizás un response status por encima de esto. Pero esta forma de manejar el exception handler no es la más bonita, porque estaríamos agregando
una serie de métodos y acoplando al controlador principal, acoplando al controlador que recibe las requests, con un montón de funcionalidad orientada a excepciones, ¿sí? Orientada a capturar y manejar esas excepciones. La manera en la que lo vamos a hacer, y para esto voy a recurrir a la tercera de las anotaciones que vamos a aprender hoy, es algo que se llama un controlador de excepciones, ¿sí? Y ese controlador obviamente no va a ser un controlador normal, va a ser un controlador especial, diferente al controlador estándar que nosotros manejamos. No va a estar anotado con REST porque no lo es, ¿sí? No recibe peticiones externas, genera respuestas solamente. ¿Se entiende esto? Es un controlador que solo genera respuestas en caso de que surja una excepción. Por eso es un controlador de excepciones y no es un controlador REST, ¿sí? Y ahora les voy a mencionar que esa clase va a estar dentro del paquete de excepciones. Y lo vamos a llamar controlador de excepciones o exception controller. ¿Sí? ¿Cuál es la notación que define a este exception controller como realmente lo que es? Controller advice. ¿Sí? Esa es la notación que define a este exception controller como un manejador de respuestas ante eventos lanzados por excepciones. ¿Sí? Ahora les voy a explicar cómo funciona. Principalmente, todo lo que esté anotado con controller advice nos permite manejar excepciones, ¿sí? O múltiples excepciones que van a ser capturadas por exception handlers, ¿sí? Entonces, probablemente tengamos anotado acá sí algo muy similar a lo que teníamos antes. Me está molestando el cable, un segundo. Algo muy similar a lo que teníamos anotado antes, que era un método, ¿sí? Que va a responder con un response entity. Recuerden que siempre que respondemos con response entity. Por ahora no me interesa el tipo de dato. Que se va a llamar, por ejemplo, persona not found. Solo con eso está bien. Y que obviamente va a estar anotada con exception handler, diciéndole que la excepción que va a surgir es persona not found exception.class. ¿Dónde está? Y el método va a recibir, cuando se lance una excepción, justamente una instancia de esta clase. ¿Sí? Y en base a esto, vamos a generar una respuesta. ¿Sí? Vamos a ponerlo así por ahora para que no nos moleste. Y un status code diferente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, ya te dejo, que los status codes siempre iban a ser OK? Justamente siempre van a ser OK desde el controlador principal, porque vamos a tener un controlador de excepciones respondiendo los casos no positivos, ¿sí? Como dijo un vicepresidente. ¿Sí? Entonces acá es donde vamos a setear un status code diferente. ¿Está bien? Perdón que tengo que admitir a Ramón, que estaba ahí en la entrada y no lo admití, perdón. ¿Se entiende esto? ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, cuando surja una excepción, que todavía no hablamos de lanzarlas ni nada de eso, cuando surja una excepción, en alguna parte de mi software, de nada Ramón, discúlpame por hacerte esperar, lo que vamos a hacer es con este handler capturarla, esto es como si fuera un try, pero a nivel aplicación, ¿sí? Perdón, un catch, y generar una respuesta adecuada para ese caso específico, ¿sí? ¿Se entendió? Ahora vamos a ver cómo ponemos el body, etc. Bien, Ome, tu pregunta. Marto, entonces, perdón, pasa que me fui a FK un toque de la compu, del teclado. Entonces, por lo visto, para cada, o sea, si bien tenemos un controlador para cada, me sale path, para ruta, digamos, para cada ruta, tanto getter o post, get o post, en las excepciones también va a tener sus controles, pero en este caso de excepciones.
No, o sea, tenemos un solo controlador y tenemos una serie de endpoints. Esto es el flujo de entrada a nuestra API. Claro, a eso me refiero. Lo que hace el control advice o el controlador de excepciones, un exception controller, es generar respuestas en casos de fallo, solamente. Esto no recibe peticiones HTTP, ¿se entiende? Quien recibe peticiones HTTP va a seguir siendo nuestro controlador. Nada más que si nosotros tuviéramos que acoplar esta lógica a nuestro controlador, sería un poco desorganizado. Por ende, lo descentralizamos, digamos, lo desacoplamos del controlador principal para que las respuestas erróneas pasen por este controlador de excepciones, ¿sí? Entonces, las respuestas que no son correctas, que no cierran el flujo normal de nuestro programa porque se cortó por una excepción, salen por acá, ¿sí? Joya, sí, a eso me refiero. Entonces, si algún endpoint vendría a tener una especie de falla, entonces debería trabajar con las excepciones en ese caso. Bueno, ahora Respondería vamos a con ver la excepción. cómo implementar esa parte, ¿sí? Pero primero Bien, quiero que bien. entiendan el extremo, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es el Sí. extremo, Joya, ¿sí? Marta, gracias. Bien, un detalle que no mencioné. Supongamos que se lanza una excepción en el programa y que no está anotada o no tenemos contemplada en los métodos que responden casos erróneos. En ese caso va a seguir funcionando como funciona ahora, ¿sí? Claro, ahora podemos mostrar en 404, exactamente. Eh, si no tenemos contemplada la excepción y surge una excepción que no está contemplada, la sigue capturando Spring y sigue mostrándonos respuestas Spring solo. Hay que saber cuál excepción es la que tendríamos que capturar, ¿sí? Es decir, hay que saber qué excepciones sí son las que podemos lanzar o se pueden lanzar y cuáles no. Hay algunas que son inesperadas, hay algunas que probablemente surjan y no sepamos por qué. Puede ser que sea error de código nuestro, o puede ser que una base de datos no esté conectada, que me pasa todo el tiempo, ¿no? Puede ser que una base de datos no esté conectada, que no tenga el servicio abierto. ¿Y está mal? ¿Tengo que poner una excepción para eso acá en el handler? No. Eso es que me olvidé de conectar la base, nada más. ¿Se entiende, no? ¿El punto? Dale, Emi, decime. No, para resumir un poco, entonces hasta ahora declaramos la excepción y declaramos el controlador que va a utilizar esa excepción. Hasta ahí llegamos. Ahora hay que ver cómo se lanza, en qué caso se lanza esa excepción. Correcto. Perfecto. Podría suceder que tenemos, quizás por alguna parte de nuestro programa, que se lance una excepción que conozcamos, no una personalizada. Una conocida. Puede ser que surja una arithmetic exception o cualquier otra, no importa. Sí. También podríamos agregarla acá con un Sí. handler nuevo, ¿sí? Ahí arriba, donde tenés el cursor, pondrías ahí vos el nombre de la excepción genérica. Y Crearía bueno, uno nuevo, o sea, yo este no lo voy a sacar. Creo un método nuevo, acá pongo arithmetic exception, tal cual. ¿sí? Una- Esto recibe una arithmetic exception y sí, generamos una respuesta específica, capaz que bad request o lo que sea, ¿no? bueno. Sí, hay una consulta más rápida que no hay mucho interés. Fíjate cuando declarás la clase persona no fue extension en el árbol, ¿por qué le pones un rayito? Ah, porque es una excepción. Ah, bien. Y luego cómo lo discrimina. Es una... porque es una excepción, justamente, ¿sí? Bueno, Bien, buenísimo. Todo lo que herede de runtime o de exception va a estar mostrado en el árbol de clases como una excepción, con un rayito, ¿sí? Y esta, por cierto, es una excepción que no está en la API estándar de Java, es una que creé yo, personalizada, ¿sí? Bien, bueno, ¿cuándo nosotros deberíamos lanzar excepciones? Y ahí es donde empezamos a jugar un poco y por lo cual yo puse persona not found exception. Antes de ir a ese punto, me gustaría mencionarles que nosotros respondemos con DTO. ¿Están todos de acuerdo en eso, no? Siempre vamos a responder con DTOs. Entonces, dentro de response, perdón, vamos a tener que crear un DTO para los casos de excepciones. Entonces vamos a ponerle, si quieren, de manera estándar o generar otro nombre, lo que quieran, no hay problema. Yo le voy a poner error DTO, ¿sí? Porque se me ocurrió, da igual. El nombre no cambia su funcionalidad, ¿sí? Bien, y este error DTO puede tener información interesante para quien está consumiendo nuestra API. Como por ejemplo, un entero que tenga el status code,
¿sí? O, uy, se me chingó. Estas dos cosas. Como base debería tener algo así. Puede el status code estar o no estar, ya que quien sea que lo consuma va a ver que en su response, es decir, lo que él recibe como response, va a tener un status code asignado, pero podríamos trabajarlo de esta forma también, ¿sí? No hay ningún problema. Ahí va un telegrama de despido. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con SDTO? Crear una instancia SDTO en base a la excepción que surgió, ¿sí? Ustedes saben que las excepciones, sobre todo cuando creamos personalizadas, vamos a tener que crear un constructor que pueda crearlas, ¿no? Si lo dejamos por default, va a ser el constructor vacío. Eso no nos interesa a nivel de excepción. Estoy buscando el generador de código y no sé dónde está. Insert. Acá. Entonces, yo lo que voy a necesitar mínimamente es un string con un mensaje. Eso nos va a servir a nosotros para configurar el DTO. Ahora les voy a explicar cómo. ¿Sí? Dejamos esta clase de excepción personalizada con el constructor que invoca al constructor de runtime exception que contiene un mensaje. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, cuando yo creo una instancia de persona not found exception, esta va a tener que tener en su construcción, es decir, en la invocación a su constructor, un mensaje. ¿Sí? Ese mensaje lo va a capturar el handler en este objeto EX y mediante el cual nosotros vamos a crear un error DTO. Y vamos a decir ex.getMessage. Es un método que contiene, capaz que me fui de madres, espérenme un segundo, ex.getMessage. Sí, esto me retorna un string. Capaz que se me chingó algo. Cannot resolve constructor error DTO string. Ah, claro. Porque me falta el status, ¿sí? Bien, entonces, ya le seteamos el mensaje. Primero era el status, ¿sí? No nos olvidemos de ese pequeño detalle. Si es not found, es un 404, ¿no? Entonces yo le puedo mandar directamente 404, coma, ex.getMessage y creamos nuestro error DTO con el cual vamos a enviar como respuesta. ¿Sí? Y ya está. O sea, ahora sí estamos trabajando con las prácticas que conocemos. Vamos a responder siempre con un DTO. Vamos a manejar las excepciones y los status code como nosotros necesitemos y según nuestra necesidad. Y vamos a generar los casos, y ahora es donde vamos a ir ahí, en los que sea necesario lanzar esta excepción. ¿Sí? Siempre estos casos van a ser generados por la necesidad de generar una respuesta específica. ¿Sí? Sí, Carla, decime. Martín, y ahí entre paréntesis del get message, ¿no tenés que poner el mensaje? ¿La explicación? No, esta es la obtención del mensaje. Yo no estoy creando la instancia de persona not found exception. Yo acá ya lo recibí con una instancia. EX es una instancia de esa excepción. Ya está hecha esa parte. O sea, ahora te voy a mostrar igual. EX, ¿sí? Es una instancia de persona not found exception. Ya está creado este objeto. ¿Se entiende? Claro, pero ¿dónde está el mensaje que le pasas? En el lanzamiento, en la creación de este objeto, pero no está acá. Ah, ¿Sí? bien. Y a eso voy ahora, justamente. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dónde voy a crear yo siempre o dónde voy a lanzar yo siempre las excepciones? Siempre en el servicio. ¿Ok? No está bien visto lanzar excepciones en el repositorio. ¿Sí? En realidad, suele ser una mala práctica. ¿Por qué? Suele ser una mala práctica porque si yo busco un registro en la base de datos, repito el mismo ejemplo de siempre. Si yo busco un registro en la base de datos y ese registro no está, ¿sí? Yo retorno, un string vacío o un objeto vacío, nulo, etcétera, y eso está bien, no está mal, ¿sí? El repositorio hizo lo que tenía que hacer, buscar lo que tenía que buscar y no encontró nada. No encontró nada, no mandó nada, está perfecto.
Diferente es que el servicio puede interpretar, ¿sí?, que eso que recibió, ese nulo, ese objeto, esa lista vacía, tenga que responderla al controlador o tenga que lanzar una excepción diciendo lo que usted está buscando no está. ¿Me explico? Entonces vamos a hacer eso, ya que justamente vamos a hacer este que es de buscar por edad. Si yo busco, no me acuerdo cómo era este igual, capaz que buscar todos estaría mejor. O sea que repositorio solo está para buscar, encontrar y dar y nada más. Nada más. La interpretación de la lógica de negocio que es manejada por el servicio de si está bien o está mal esa interpretación del servicio, ¿sí? O sea, esa interpretación del servicio y de quien sea que haya generado el requisito técnico, ¿sí? Porque si a mí por requerimiento técnico vienen y me dicen, Martín, tenés que buscar esto, y en caso de que no exista o de que no esté, responder una lista vacía o un objeto vacío, yo respondo eso, no genero una excepción. Pero si me dice, quiero que adviertas con un mensaje especificando y un status code que la respuesta en caso de no encontrar ese usuario es tal, tengo que hacerlo, ¿sí? Y esta sería la forma. ¿Está bien? Decime, Fabio. No, que estaba piola en el buscar por edad, que no hay ninguna. Ahí va. Buenísimo. Esto respondía... Porque creo que no me acuerdo si no habíamos terminado su último. Filtrabas, Sí, sí, filtrabas por edad, mayores de 25, que y te daba el listado de mayores de 25, pero si te lo retorna nulo o vacío, decirle no hay ninguna y no hay error. lo vamos a hacer acá mejor. Porque buscar por edad tiene... Busca por una determinada edad. Claro, utiliza el método find by age. El filtro se hace en el repositorio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que habíamos hecho el filtro en el repo. Acá. ¿Sí? Si esto retorna una lista vacía, significa que no hay ninguno que sea mayor, ¿no? Esa es la idea. Bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un refactor sobre el all y después hacemos un refactor sobre este, para que se entienda bien la idea. El find all debería retornar con una lista completa o vacía, dependiendo de qué es lo que suceda, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer yo para analizarlo? Bueno, primero y principal, sabemos que esto tiene que tener una lista con al menos un registro, ¿sí? Si esta lista está vacía, se lanza una excepción de no se encontró ningún usuario, y si no, se continúa con el procesamiento, es decir, con el mapeo de esa lista. Por ende vamos a hacer esto. Vamos a hacer repository if repo.findAll.isEmpty. Si está vacía, lanzamos una excepción. Throw not found exception. New not persona. Quizás lo hice muy singular el ejemplo, pero no importa. ¿Se entiende, no? La idea. La lista de personas. Acá es donde se setea el mensaje. Está vacía. Uy. ¿Sí? En la creación de la instancia de la excepción es donde se setea el mensaje. ¿Ok? Bueno, si el repositorio está, digamos, si la lista que retorna el repositorio está vacía, lanzamos una excepción. Si no, la mapeamos a un DTO y la retornamos. ¿Se entiende esto? ¿Qué va a pasar cuando se lance esta excepción cuando esté vacía? Ahí es donde el handler, que es básicamente un listener que está todo el tiempo a la escucha, ¿sí? Está todo el tiempo pendiente, ¿sí? Si se crea una instancia de esto, el handler va a frenar la ejecución del programa, no va a permitir que continúe y se va a empezar a ejecutar todo lo que para lo que estaba preparado, ¿sí? Que es, obtiene la instancia de, de persona not found exception, setea este DTO, crea esta instancia y responde. O sea, corta el flujo y responde con algo específico, ¿sí? Es decir, que cuando llegue acá,
no va a continuar por debajo y va a ser el mapeo. El camino se va a bifurcar, va a ir por otro lado, ¿sí? Decime, Fabio. Em, Toquecito. Ujú. Cuando hace esa detención para mandar el mensaje, la aplicación no se para, queda en el mensaje. No, 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 no se, La no se para, no se para. puede retomar y seguir. Sí, 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 no se para la ejecución del programa. Lo que Bien. yo digo es que no continúa el flujo Sí, sí, el flujo de de esa esta petición. estructura, sí, de este método, sí. Dale, listo. Decime, Ome. Marto, perdón si yo lo dijiste, parece que lo estuve analizando. ¿Es lo mismo de trabajar con try catch o vos dijiste que no se podía trabajar con excepciones en el service? Se puede, no, yo dije que todas las excepciones que se tengan que lanzar se van a lanzar en el service. Ah, perdón, nada que ver, al Es revés. lo primero que dije del service. Y segundo, try catch no tiene sentido porque el try catch solamente me va a capturar una excepción y dónde genero la respuesta. Ah, tienes razón. Sí, ¿Se sí, sí, entiende? sí. O sea, esto está preparado específicamente para generar una respuesta HTTP. Claro. ¿Sí? Bien, gracias, Bien. Marto. Vamos a correrlo y vamos a correr este buscar todos. ¿Quieren? Así como está. Creo que no hay ningún error. Es obtener todos, así que ya creo que no debería haber ningún problema. Ya incorporamos algunas, bueno, una excepción. Se rompió algo de mí. ¿Qué pasó de mí? ¿Todo bien? Uy, Runtime exception de mí. no sabía que no estaba silenciado. No pasa nada. Menos mal que no te saqué el cuero. No, le Nada, metí el play y creo que anda. dale. Ahí lo veo. Bien, fíjense, lo que me respondió es lo que yo preparé en el handler, ¿sí? Y el status code que me mandó en la response es exactamente el que yo había puesto, ¿sí? ¿Se ve? Ahora, si yo a esto le agrego un elemento y consulto de vuelta a todos, ya no me muestra la respuesta errónea porque no hay un error. Sale por el 200. Cierra el ciclo del endpoint, ¿sí? ¿Se entendió? Esta es la idea de trabajar con excepciones, ¿sí? Esta es la idea de trabajar con excepciones con el control advice y en aplicaciones con Spring. Bien, vamos a hacer el otro, porque hay que buscarle un poquito la vuelta a el tema de cuándo lanzar la excepción. Fíjense que acá hay algo que no me agrada a mí. No sé, o sea, voy a ser sincero, ¿sí? Estoy haciendo dos llamados al repositorio en un solo método. Eso no está bueno, ¿sí? Hay formas de hacerlo diferente. Como por ejemplo, hacer un solo llamado, pero acá vamos a necesitar de la creación de una instancia, ¿sí? Esta lista era una lista de persona, y esto vamos a ponerle lista repo, ¿sí? Igual a repo.final. Acá voy a hacer un solo llamado, fíjense. Si yo ahora pongo lista repo.isEmpty, tal cosa. Y acá en vez de usar un final acá, hago lista repo. Está bien. Creo una instancia de un objeto, pero no hago dos llamados al repositorio. ¿Se entiende? O sea, esto es muchísimo más óptimo, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Me siguieron? A pesar de estar haciendo lo mismo. A pesar de estar haciendo exactamente el mismo path, digamos. Pero Como que no es más hago... prolijo. Es más prolijo, sí, 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 sí. O sea, yo lo hice de la otra forma para no tener que modificar mucho lo de abajo antes y que no se me pierda en el camino. Ahora que ya entendimos lo otro, lo hacemos lindo y bonito, ¿sí? Bien. Y lo mismo va a pasar con el método de buscar por edad, ¿sí? El método de buscar por edad tiene una particularidad, que yo hago el find, ese find le mando un parámetro, ¿sí? Que es la edad justamente, y en base a lo que me trae, mapeo y retorno, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, entonces. Vamos a crear un list de persona que se va a llamar lista repo. Los nombres siempre los voy a repetir, ¿sí? Porque no hace falta que nos pongamos exquisitos acá. Find by age, edad, punto, getEdad, ¿sí? La invocación ya está hecha. Ahora, en vez de hacer eso acá,
la invocación acá, podríamos poner lista repo. Fíjate que te falta una S, por eso te marca error. Arriba cuando la declaras. Gracias. Y le pifié el clic. Ahí está. Lista repo. Ahí está. Ahora sí. Bien. ¿Qué más tendríamos que hacer acá? Si esta lista repo está vacía, es un no encontré. ¿Está bien la idea esa? No encontré una persona o el mensaje debería ser otro. Capaz que la excepción está bien, la idea general. Pero digo, como estamos haciendo un filtro, el find by age, ¿qué hace? Vamos a verlo. Dice, bueno, de toda la lista que tenemos, vamos a hacer un filtro. Por cada persona, vamos a obtener la edad y vamos a crear una nueva lista de las personas que sean mayores o iguales a la edad que recibí por parámetro. ¿Sí? La respuesta sería no hay persona del parámetro especificado. Bueno, podría ser. Pero eso significa que no hay personas mayores de esa edad o... Del parámetro especificado. Pará, déjame terminar, Fabio. Que no hay personas que sean mayores a esa edad del parámetro especificado, pónganle el nombre que quiera, o que la lista está vacía. No, la lista no está vacía. Al inicio del programa la lista está vacía. Lo que pasa es que para responder a ese find con una especificación, no, no importa si estuviera vacía o no, no hay en esa especificación. Punto. Porque no te está preguntando si está vacía o no. Vos tenés que tomar las dos excepciones en este caso. Primero que chequee si la lista está vacía, después chequee si no hay nada en el filtro. Lo que a mí me retorna es una lista filtrada. No importa lo que haya en el repo. ¿Sí? Sí. Va un poco por ahí. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de que esa lista esté vacía? Que Que no la, haya nada, que la lista general esté vacía o que no o, haya nadie en el criterio ese. correcto. Entonces, ese es el mensaje que vamos a escribir. ¿Se entiende la idea? Sí. No voy a crear una excepción nueva. Voy a crear un mensaje específico para este caso particular. ¿Sí? Es la misma excepción pero con otro mensaje. Correcto. Sí, sí, Podemos usar la misma, ¿sí? En definitiva, sí. podríamos crear una excepción más genérica de nombre que se llame not found exception, ¿sí? O algo similar, ¿sí? Y si ponemos, por ejemplo, persona exception directamente y ahí abarcamos todo lo que pueda haber, ¿es demasiado general? Persona exception es muy general. Es muy general. Estamos hablando justamente de casos en los que no encontramos, podríamos decir, persona is empty o algo similar, ¿no? Podría ser algo de ese estilo. Pero persona not found exception está bien. Como que a términos generales está bueno. Decime, Fabio. Rincón del vago a Greta. Claro, porque está todo bien, se entiende y está bien que sean las dos posibilidades y está todo bien. Ujú. Vamos a una cosa que sea superadora y no dos personas en una listita. Sí, Me estás preguntando, en este caso, ponele el parámetro, más de 25, lo que vos quieras, parámetro. Esté vacía o no esté vacía, no hay, punto. Y te respondo ahí. Si vos me preguntas si está vacía, bueno, yo te contesto, está vacía. Nada, punto de vista. ok. Son puntos de vista. Lo definiste vos. ¿Emi? Entonces, de acuerdo a lo que acabaste de decir, yo puedo hacer una excepción que se llame excepción de un solo mensaje y ahí mandar, porque en definitiva vas a capturar la mayoría de las excepciones con esta excepción, es una excepción que te lanza un mensaje. ¿Entendés? No. No siempre voy a capturar todas las excepciones con esta excepción en particular. Tal cual, pero voy a capturar mucha cantidad. O sea, lo que importa, por lo que veo ahí de la excepción, es qué parámetro, qué lleva adentro, o sea, qué variable, Mensaje. un entero, un mensaje. Y no convendría entonces ponerle excepción, responder un mensaje, o sea, poner un nombre más genérico. No. En este Bueno, caso no. Porque, bueno, en este caso puedes ponerle el nombre que vos quieras. Acá le podés poner, no sé, excepción, si querés. sí. ¿Sí? Podés ponerle el Así, nombre que vos quieras. Ahora, el día de mañana, si estás trabajando en una API que no tiene un controlador, que tiene 5, y
que no tiene Sí, personas, tiene persona, empleado, oficina y no sé, 5 cosas más. Capaz que persona not found exception te salva la vida de no tener que pensar de dónde y por qué surgió esa excepción cuando estás leyendo el código. ¿Sí? claro, en el caso de que yo tenga que ponerle algún dato particular, pero si yo lo que voy a hacer es responder como ahora, como este caso, como este ejemplo que diste ahora, o sea, en dos situaciones particulares diferentes, yo usé la misma excepción y le puse un mensaje. En la primera se entiende porque es persona no, not found, pero si yo uso cualquier otra que solo tengo que responder un mensaje y voy a usar esta misma, entonces como que el nombre no cuadra. En el segundo caso es el que no voy a entender a qué estoy haciendo alusión. Es que el nombre en el segundo caso hace referencia a lo mismo. Yo Bien. recibí del repositorio una lista vacía de personas. Ah, bien. No recibí una lista vacía de mensajes. ¿Me explico? Y ponele, si tenés otro controlador diferente de vehículos, poner en la misma API, Sí. y tenés que dar una respuesta que sea con un solo mensaje, ¿no vas a usar esta misma excepción que ya la tenés creada o vas a crear otra más? Voy a De crear otra. mismo. Ah, bueno, bien. ¿Mm? Voy a crear otra, probablemente. O creo una más genérica que se llame Not Found Exception, Ah, directamente. ahí está. Ahí ya me quedó más claro. Bueno, Bien, buenísimo. Bueno, acá el mensaje sería bla. Da igual, ¿sí? No importa. El mensaje es bla. O puede ser algo salió mal. No respondan nunca con algo salió mal. Es muy molesto y a mí me pone de los pelos. Respondan algo un poco más específico. Podría ser nada puede mal ir sal. Es lo primero que sale mal. Eh, no La se de mi vieja mula de Santander hace 3 años, ¿te acordás? La de la aplicación. No, pará. ¿Cuál? Habían lanzado productivo una prueba que estaban haciendo y habían puesto mi vieja mula ya no es lo que era. Sí, 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 sí. Salió por todos lados, es verdad. Sí, Se divino. me había ido completamente de la cabeza. Algo salió mal. Vuelvo a intentar. Ahí en algún lado, ahora que vamos a hacer error. Claro. Tiene que tratar de ser bastante descriptivo el mensaje. Sobre todo porque ahora tenemos este caso. ¿No? El caso solamente donde la lista está vacía. Y podría Pero, ser, no se encontró ninguna persona con bueno, tal edad o con el siguiente con ese rango de edad, algo así. ninguna Porque no persona. es que no haya personas, sino que no se encontró ninguna. ¿Ok? Generalmente está bien. Está bien este mensaje. ¿Sí? No se encontró ninguna persona. eh, vamos a poner en ese rango de edad. ¿Sí? En ese rango de edad. Ahí va. No me pagan lo suficiente como para ver lindos informes. Excelente, también podría ser. Bien, y acá abajo lo mapeamos y lo respondemos en caso de que falle esta verificación, ¿no? O sea, si esto es falso, no entra en un calif, por ende, mapea y responde. ¿Sí? Esa es la idea. Vamos a volver a correr esto. Y vamos a hacer, bueno, a invocar básicamente lo mismo, ¿no? Bien, y ahí tenemos, ¿sí? Básicamente el mismo mensaje, bueno, la misma excepción, que no sabe nadie que es la misma excepción, eso solamente lo sabemos los devs, y que nos brinda un mensaje que dice no se encontró ninguna persona en ese rango de edad. Puede que no tenga este punto del final, yo soy un poco obsesivo capaz, y puede que no tenga este estatus. Generalmente lo que importa en una API REST que trabaja con excepciones de esta forma, es que estén estandarizados los mensajes de excepciones. ¿Qué significa esto? En algunos casos puede ser que venga solamente con un mensaje, pero siempre tiene que tener el mismo nombre. En algunos casos puede ser que venga o no venga con el status, pero si lo ponemos en uno lo deberíamos poner en todos. Y hay casos muy particulares como por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando quiero guardar a una persona y esa persona ya existe? ¿No? Ya ahí no puedo poner not found exception. ¿Sí? Ahí tengo que usar una excepción nueva.
y tendría que analizar algunas cositas antes, ¿sí? Que no lo hicimos acá porque todavía no habíamos trabajado con excepción, ¿sí? Con excepciones. La idea mía era modificar este programa y dejarlo lo más bueno posible, agregándole cosas, ¿sí? Si yo no les explico excepciones, no puedo hacer validaciones del repo, ¿ok? Primero y principal, antes de guardar siempre hay que hacer un find, ¿sí? ¿Por qué? Para verificar que esa persona no existe, ¿ok? Nosotros acá guardamos directamente porque recibimos una persona editio y esa persona editio, ¿dónde estaba? Acá, tiene nombre, apellido, edad y nacionalidad. Pero si resulta que alguien tiene exactamente los mismos parámetros, podemos estimar que es la misma persona. ¿A excepción de qué? A excepción del ID, eso no se va a repetir nunca, ¿ok? No se va a repetir nunca en un save porque nunca recibimos el ID, lo seteamos automáticamente. Bien, vamos a hacer esta verificación, ¿sí? Vamos a ir a buscar una persona, vamos a en realidad hacer un filtro de todos los registros que tengamos, verificando que la persona que queremos guardar no exista. Y para eso tenemos que comparar cada uno de estos parámetros. Yo les voy a proponer una solución, ¿sí? Ustedes después pueden implementar la que ustedes quieran. ¿Está bien? Bien. Cuando nosotros hagamos el save, significa que esa persona no está repetida, ¿sí? Decime, Fabio. ¿Te acordás que habíamos agregado el ID que lo gestionábamos nosotros? Sí, Con el find la encontraste, chau, ahí ya lo cortás. claro, exacto. No Esa era la idea. continúa. Es la Claro, idea, bueno, esa es la idea. ese ya existe. Sí. Listo. Ta. Entonces, primero tenemos que hacer un find. ¿Están todos de acuerdo en esto, no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es un find. Bien. Entonces, esto va a responder con una persona y el método se va a llamar find by ID. ¿Sí? Va a recibir un ID, que es un entero. Y listo. Y ahora lo vamos a ir a implementar al repositorio. Bien. ¿Qué va a hacer este método find by ID? Va a ir a buscar a la lista. Return de mi database. .stream. .filter. Bueno, esperen que lo voy a ir organizando bien. Una persona que cumpla con los siguientes parámetros. Persona.id, bueno, .getID, igual, ID. ¿Sí? Y abajo de esto, find first or else null. ¿Ok? ¿Saben lo que está pasando acá? ¿Alguien tiene alguna duda con este código? Es la primera vez que veo ese find first, pero me imagino que el que encuentra primero lo aloja ahí y si no, arroja un nulo. Exacto. O sea, el find first lo que hace, básicamente, es una vez que encuentra una coincidencia, cierra el stream, ¿sí? Y lo retorna. Y el or else lo que hace es, si no encuentra a nadie mediante el find first, vamos a crear una instancia de persona que contenga, perdón, no vamos a crear una instancia. Vamos a responder con un objeto persona que tenga un null. ¿Sí? Eso es lo que hace. Si yo no pusiera esto, lo que retorna el find first es un optional de persona. ¿Sí? Y un optional de persona es algo con lo que me gustaría que analicemos en otra situación, no en esta. ¿Sí? Así que vamos a dejarlo por ahora así. ¿Ok? Decime, Ome. Marto, anduve investigando esos tipos creo que era tecnología o así, de que está Find First o está el Find Any también, ¿no? ¿Puede ser? Ujú. ¿Qué diferencia entre los dos? El First es, o sea, el El Find First. primero y any es cualquiera, en cualquier orden. Ah, bien. ¿Sí?
Bien, puede que perfecto. con lo que estemos trabajando sea un set, quizás de datos, ¿no? Y en ese caso el orden no importa, ¿sí? Pero tenés que estar atento a que el orden en este caso quizás sí importa, porque estamos ante la primera coincidencia, lo retornamos. Nosotros sabemos internamente que no van a haber dos registros con el mismo ID, pero lo que responde el filter siempre es con una string colección de personas, que va a contener uno solo en este caso, ¿sí? Pero para transformarlo en un solo objeto, tendríamos que hacer justamente esto, ¿sí? No importa. El punto es que, en este caso, el or else me sirve para, en caso de que no lo encuentre y que no exista, responder con un null, ¿sí? Básicamente eso. Después veremos qué hacer con ese null en el servicio, ¿sí? Por ahora, respondemos con el findById o con un nulo. Entonces, dentro del método save, perdón, dentro del método guardar, bueno, creamos nuestra instancia de persona entity. Claro, esto sí lo vamos a tener que hacer sí o sí. Esto está bien, porque estamos diciendo lo que recibo como un DTO, transformármelo en entidad. Y esa persona entidad es la que es la que deberíamos comparar, ¿sí? Pero tenemos un problema. No tenemos un ID nosotros que comparar. O sea que el findById podría servirme en otro caso, no en este. Lo que tenemos que hacer es un find all, ¿está bien? Y ahí metemos el filtro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Metemos un método privado acá, que el método privado va a ser invocado por el otro método. Para desligar a ese método de responsabilidades vamos a hacerlo en un método privado, que sea, primero va a responder con true o false, perdón, boolean, y se va a llamar verificar existencia, ¿está bien? O, sí, verificar existencia. Si responde con true, significa que existe. Si responde con false, significa que no existe, ¿está bien? Por ahora, vamos a dejarlo así. Bien, ya vamos a ver qué es lo que hace eso. Entonces, if persona entity, perdón, verificar existencia. Ah, tiene que recibir una persona, ¿no? Si no, ¿cómo lo verificamos? Los métodos privados, por cierto, no se definen en las interfaces, ¿sí? ¿Dónde estaba? Acá. Y vamos a mandarle persona entity. Vamos a buscar a esa persona. Si existe, vamos a lanzar una excepción. ¿Se entiende esto, no? Yo voy a invocar este método verificar existencia y si existe retorna true. Entonces si existe quiero lanzar una excepción. ¿Qué excepción? Una que inventamos ahora. Puede ser duplicidad de personas exception o algo similar, ¿no? Algo así puede ser tranquilamente. Necesito otra palabra, algo que no sea tan largo. ID exist. Duplicate. Clone exception. Me gusta clone. Persona found. Clone Claro. exception me gusta, ¿eh? La tomo, la tomo. Bien. Ahora vamos a crear clone exception. Vamos a crearla acá. Piki. La tengo con exception. Extends. Runtime. Vamos a crear el constructor, igual que hicimos con la otra clase. Lo hago así para que sea más rápido. Si ustedes quieren hacerlo con las anotaciones, no hay ningún problema. Y clone exception va a recibir un mensaje. Esperen que lo importo. El mensaje es: la persona ya existe. ¿Sí? Soquete. Bien. Si esa persona no existe, bueno, llamamos al método save. Y en el caso de que haya fallado, ahora vamos a ver, porque esto también puede fallar, ¿no? Digamos, hubo un error a nivel base de datos, no sé, falló algo.
la instancia de persona de respuesta repo, ¿se acuerdan que yo les había dicho que esto cuando utilicemos bases de datos relacionales me va a responder con un null? No vamos a responder con un no se logró guardar. Vamos a responder con algo diferente. Acá vamos a responder con una instancia de excepción, que va a ser, puede ser un insertion db, db exception. ¿Sí? Puede ser algo así. ¿Ok? Y ahora vamos a crear la excepción también. Lo voy a copiar, porque siempre me olvido los nombres de las cosas. Que, obviamente, también va a extender de runtime. Bien. Y me faltó el constructor. ¿Cuánto tiempo me queda? 10. 10. No se o guardó la persona correctamente. Punto. Esto me está tirando un error por algún motivo. A ver. Ah, claro. Porque yo no tengo que retornarlo. Piki. Tengo que lanzar. Ahí va. Ahora sí. Insertion. ¿Lo escribí mal? Sí, Te falta la I después de la I. insertion de La N exception. después de la I. Insert. Sí. Ah, changos. Le Bueno, falta la N, No pero no importa, importa. ya está. bueno, se entiende. Vamos a cambiarlo. No me cuesta nada. Es un refactor, chicos. Saquen un punto. No pasa nada. Está muy Disculpen, afilado, disculpen. Damián. Sí, está a full hoy. Bien. Bueno, si ese campo, esa instancia tiene un null, lanzamos la persona no se guardó correctamente. Y si no, ahí sí respondemos con lo que queremos, ¿sí? Decime, Fabio. Puntual, de acá de esta, por ejemplo, ahí ese error en particular, Sí. que no se guardó. ¿Eso lo habíamos visto por el tema de que si faltara algún dato o alguna cosa o por algún No. otro tipo de error? Pueden surgir errores a nivel base de datos. Esto básicamente es lo vamos a ver en el futuro, ¿sí? Que puede fallar la inserción por algún motivo de Pero, bases de datos relacionales, ¿sí? está bien, pero no por el dato en sí. No, no, Ah, no, no. Por porque alguna si, falla interna de SQL. sí, sí, de lo que sea. Sí. No, porque si apuntaba al dato en sí, o sea, te falta un campo, antes, cuando haces la verificación para buscar el ID en la base, ahí ya podés hacer la búsqueda de los campos y ver si hay algún error y mandar el error antes. Pasa que este persona SaveDTO no tiene No, ID. pero está bien, no, bueno, pero cuando vos lo mapeás para ir a buscarlo a base de datos para ver si existe, ahí ya podés hacer la verificación, pero bueno, el error no apunta a eso. Punto, ya está. Ok, pará. ¿Entendés lo que te digo? Vos estás mapeándolo para ver Sí, si pará. existe y buscar el ID. Frenate un segundo. O sea, acá mapeás a persona entity. Esta persona entity no tiene un ID. ¿Cómo la busco si no tiene un ID? Tengo que comparar cada uno de los registros de la base de datos con todos los campos de mi persona entity. Menos el ID. Porque el ID no lo tiene porque todavía no lo guardé. ¿No? Claro. Y eso es Ahí lo... cuando, no, lo que te estoy diciendo es que vos estás mapeando ese DTO a entity para ir a buscarlo en la base y ver si está. Si está, lo verificás con el ID que rescataste, ¿sí? Bueno, cuando vas a mapear, si alguno de los datos no existiera o fuera nulo o error en la carga, ese mensaje de no se guardó la persona sería
tomándolo desde la falta del dato y no desde el error en la grabación, ¿ok? Por eso te decía que ese error lo podés ver antes, ¿ok? Desde la... Entiendo, ¿Sí? entiendo lo que decís. Que ese era el- que el mensaje quizás para la falla de la inserción se podría dar antes. El mensaje, Exacto. no la inserción. Acá podemos La- cambiar el mensaje, eso es lo y de no menos. hace, no, bueno, está bien, bueno, Sí, sí, sí. apuntaba a otra cosa. Esta falla, esta línea 38, apunta a otro tipo de error, ¿sí? Claro, esto Pero si sería una fuera falla durante la, la gra- inserción. la inserción, pero ¿me No sé cómo se entendés lo que escribe. te digo? Ayúdeme. Eh, Creo que se escribe es- así. es- Creo que se eh, escribe así. Bueno, no importa cómo se escribe, Está ¿está bien, bien? pero ¿entendés a lo que Sí, ahí sí, va, sí. no? Sí, Porque entiendo, te entiendo. evitás hacer todo el proceso de ir hasta buscar la falla, pero bueno, apunta a otra cosa. Listo. Sí, sí, sí. Apunta a otra cosa. Bien. Este verificar existencia, bueno, que acá podemos hacer dos cosas. Yo pienso hacer un find all en mi método privado y hacer el filtro acá, pero podría tener un método en el repo tranquilamente que me lo busque directamente. O sea, en vez de tener un método privado, tengo el método del repo y lo invoco acá. Cualquiera de las dos cosas va a consumir la misma memoria. Es lo mismo, ¿sí? No va a haber ninguna diferencia en ese sentido. Eh, Así que lo decidí hacer de esta forma, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener una lista de personas y me quiero apurar porque si no, no llego. Bien, eh, no me gusta lo que tengo que hacer, pero lo tengo que hacer. Antes de ir a verificar si existe o no, tengo que ver si tiene algo o no la lista, ¿no? O sea, si no tiene nada, no voy a ir a buscar no voy a ir a comparar personas. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí? Perdón, ¿eh? No puedo conmigo mismo. If. eh, No, pero lo puedo hacer en el método directamente. Lo puedo hacer en el método. Acá. Entonces, hice esto. Entonces, primero, if la lista em, está vacía. Si la lista está vacía, retorna false. ¿Ok? Ahora sí, vamos a analizar qué es lo que contiene esa... Se le aplica para atributos únicos que no deberían repetirse, como el DNI. Filtra por ese valor y si existe retorna... No sé de qué están hablando, me perdí. Decime, Ome. Marto, te hago una consulta. ¿Puedes subir Rapidín. al Tenemos método 4 donde minutos. están? Sí. Igual es cortito la Ujú. pregunta. ¿Viste que en ese método tenés muchos chequeos? Tenés como 3 if o 4 if. Sí. Eso a la larga, sé que el tiempo de ejecución, el de los if, es corto por las computadoras de hoy en día, pero no es mucha pregunta hasta llegar. No. No son muchos chequeos, porque supongo que debe crecer también la cantidad de if, pues tenés que chequear todas las excepciones. En Eh, realidad, hay algunas de estas cosas que quizás no van a ser necesarias a nivel check a Bien. futuro. Algunas sí, otras no. ¿Sí? Pero Ahí no hay va. problema. O sea, por más que tenga 3 o 4 if, es parte del proceso de guardar a una persona correctamente, ¿no? Bien, bien, yo porque estoy acostumbrado me dicen, me vienen cagando a pedo por el tiempo de ejecución del programa, pero No, nada, no, no estamos programando microcontroladores por suerte, así que tranqui. listo. Bien, Gracias, Marto. bueno, entonces, si está la lista vacía, no compara nada, ¿sí? Directamente retorna un false, es decir, que la persona no está en la lista, ¿sí? Ahora sí tendríamos que hacer un stream para verificar, para ver qué retornamos, ¿no? O recorrerla de alguna forma y sacar información de eso. Vamos a hacer un stream. Podríamos hacer un filter capaz. O estoy pensando exactamente qué sería mejor.
Podemos usar un filter por una cuestión de comodidad y después analizar lo que me retorne. ¿No? Bien. ¿Les parece eso? Vamos a llamar a P como nuestras personas, así lo entendemos. P punto getNombre. Punto, va a ser largo esto. Equals. Podríamos comparar directamente la persona. P.equals. No, justo P no quiero usar, perdón, perdón. Porque tenemos que se llama P la persona. Ahí está, persona. Bien, entonces ahora tenemos persona.equals P. Ahora sí podemos hacer un find first. En realidad acá podríamos colectar a todas las personas que sean iguales en una lista. Si la lista contiene un size mayor a 1, significa que ya existe. Hay que retornar true, ¿está bien? Por ejemplo. Lo pensé rápido igual, ¿eh? Sí, decime. Martín, eso después nos lo ahorramos con el optional, ¿no es cierto? Lo que pasa es que acá no quiero obtener uno. El optional no es una colección. Es una instancia que puede contener es un objeto que puede contener o una instancia de un tipo de objeto específico o un null. ¿Sí? Acá vamos a poner lista búsqueda. Pero si yo quiero guardar uno, a ver, dame un momento que lo armo en mi cabeza y yo te lo pido. Ok, tranqui. Bueno, podemos cambiar esto por un toList. Bien, lista búsqueda. Si el tamaño de lista búsqueda punto size es mayor a 1, mayor a 0, ahí va. Entonces retornamos true, ¿no? Y me va a decir que pierdo un statement, así que en caso contrario, o podremos hacerlo al revés. Si es igual a 0, retorna false. En caso contrario, retorna... A ver si queda más bonito. Igual. Igual. Si es 0... Ajá, ok. Is empty. Me gusta más. Si lista búsqueda is empty, o sea que está vacía, significa que no encontró ninguna coincidencia. O sea que esto retornaría false. Yo para evitar posibles misreturnment. Pero eso ya lo pusiste arriba, Martín, ¿o no? No. Arriba de todo. Lista búsqueda es una lista que yo comparé. Pero arriba de eso. No, Ahí no. no. Es otra Ah, lista. Mírame. es Lista otra lista. entidad es la que yo traigo Entidad, del sí. repositorio. Si esa lista Claro. está vacía, retorno false, porque la persona no está. Ahora, Claro. la lista contiene cosas. La recorro, la analizo y la comparo Claro. con el objeto que voy a recibir. Si de esa comparación Claro. Y la esta listas lista de nuevo. creada está vacía, que es la nueva, Sí. lista búsqueda, retorno false, porque significa que no Ahí está. va. En cualquier otro caso, retorno true. ¿Sí? Ahí va. Si esta lista búsqueda no está vacía, significa que tengo que retornar un true. ¿Se puede simplificar el if? A ver. Ah, Claro, como tenés dos chequeos muy bonito. antes de enviar. Muy bonito. ¿No, Marta? Sí, ahí está. O sea, ahí lo simplifiqué un poco. Es básicamente lo mismo que teníamos Pero antes. te, veri- ¿Sí? pero te verifica. Existencia, está bien. Listo. Ok. Vamos a dejarlo así que es mucho más vistoso. Decime, Emi. Tengo una duda ahí, porque vos, viste, cuando entra la excepción, vos disparás directamente la excepción. Entonces, ¿cómo estaría trabajando el exception control ahí? Porque viste que declaraste, por ejemplo, un persona not found en los handlers, y no, o yo me mareé en algún Ok, lado. ahora vamos a los handlers. Todavía no llegué ahí. Todavía no llegué. Ah, perfecto. Ahí, digamos, Para este caso todavía no llegué.
Por eso, ahí si no estuviera el handler, esto andaría exactamente igual. Si no estuviera el exception controller. Lanzaríamos excepciones y lo manejaría Spring. Ah, bien. Bien. Bueno, Entonces, ahora tenemos que ver varias cosas. Primero, llegamos acá, verificamos existencia. Si esto no existe, lanza una excepción. Bueno, hay que ir al exception controller y empezar a agregar todas las excepciones que metimos. Insertion, db, claro. db Recién exception. la estaba agregando y no entendía por Ahí va. ¿Ok? qué no la usábamos. Y lo que tendríamos que hacer es algo exactamente igual acá. Mm. Le seteamos el error y lo respondemos. ¿Sí? Y lo mismo deberíamos hacer con la otra excepción que agregamos, que es clone. La de clone. No, claro. No, era, claro. Duplicate error le puse. Ahí va. ¿Sí? Bueno, Bien, entonces ahora sí estaríamos listos para probarlo. Habría que ver de primero verificar si tratamos de ingresar a alguien, qué pasa, ¿no? Y después ingresar a la misma persona o ver que empezar a jugar un poco con Postman, básicamente. Bueno, en el post vamos a mandar a, bueno, ya sabemos que no existe esta persona, así que debería guardarla, ¿sí? La persona se guardó correctamente. Ahora voy a mandar lo mismo. Acá hay un error, fíjense. No me validó bien que la persona sea correcta. Y les voy a decir por qué. Porque probablemente persona sí lo debería tener el equals. A ver. Vamos a seteárselo a mano. Arroba equals and hash code. A ver, vamos a revuelta. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Recuerden que nosotros comparamos las personas con un equals, ¿sí? En el método de comparación. pero ahí vos tenés un ID. Cuando lo cargan, ¿no le ponen un ID diferente? Tenemos que redefinirlo a mano entonces. Excelente. ¿Quién me dijo eso? La Yo. persona que dijo eso es un crack. Lo vi recién hacia el pasado. Excelente. Vamos a hacerlo a mano. Porque yo quiero tener un caso específico de comparación. Que en todo caso, ya con nombre y apellido. Sí, no sé. Con Todo el me da- ID, Ahí está. con el ID directamente no puede hacerlo. No, es porque que no tiene ID. mm, Ah, claro. Este hash no lo quiero. Chao, se fue. Y acá sí tenemos la comparación solamente con... Si no, tendríamos que ir al método y comparar cada uno de los atributos. No, no sería la idea. Así que lo dejamos así, pero solo por ahora. Porque más adelante... O sea, esto no es escalable. Definir un equals que compare todo menos el ID no escala también. ¿Sí? Para nuestro ejemplo de ahora, sí. La clase que viene lo modificamos. ¿Les parece? Ahora que nos quedamos sin tiempo, le damos así nomás. Decime, Fer. O sea, sobreescribiste el método y le sacaste que chequee ID. Sí, correcto. Ah, Entonces, joya. Listo. ahora debería fallar. La persona ya existe. ¿Sí? Directamente, me lo dice. ¿Está bien? Fíjense podría, que... Sí. no, si podría mostrar así bien rápido cómo fue que tocaste para que se sobrescriba el método automáticamente. Ah, sí, perdón. Lo borro. No, no hace falta que lo bueno. Sí, sí, es generate Ahí y, equals and hash code. y Eh, borraste ahí. acá no tocamos nada, ponemos next. Next. No, esto no es. Este no es. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Estoy en otro lugar. Este es. ¿Ya? Ahora sí, vamos. Generate. Equals and hashcode. Next. Y Sí, acá, donde me dice, le elegí sacaste los campos que querés incluir en el equals. Le saco el ID. Next. Y esto es para el hash. Elegí los campos que quieres incluir en el hashcode. No me importa porque lo voy a borrar. bueno, ¿Listo? Sí, ahí está. Y ahí quedaría. gracias. De nada. Ah, Fin. entonces, perdón, Marta, que me inventa, pero ahí compara cada nombre con cada, o sea, cada nombre con otra persona, cada apellido con otra persona y así sucesivamente, ¿no? Sí, el método Claro, equals va a recibir un objeto como parámetro que va a ser el objeto que queremos comparar al objeto de la instancia de persona. ¿Sí? Y eso es lo que sucede en el service, acá, en nuestro método privado, justo acá. Claro.
¿Ves? La cagada es que cuando se escala, por ejemplo, tenés, qué sé yo, 15 millones de personas, eso vive comparando. Es No, una no, cagada. ese no es el problema. El problema es que quizás en algún momento quiero comparar incluyendo el ID, ¿sí? Por ejemplo, eh, si yo busco por ID y quiero comparar a un objeto que yo tengo con un objeto que traje que tiene ID, ¿no? O sea, puede pasar. Entonces, capaz que redefinir el equals no está tan bueno. Capaz que acá tendría que haber hecho persona.getNombre igual a, a p.getNombre, ¿no? Y así con cada uno de los atributos, ¿sí? Uy, perdón. Decime, Fer. No entendí, no entendí lo que se dio cuenta Emiliano. Digamos, Bien, ¿por qué que, no funcionaba en el Postman? bien, primero y principal, antes de que yo redefina este ¿Mm? método, Sí, el data claro. ya tiene Ahí. configurado un equals internamente. Bueno, yo puede ser que Claro. lo haya ignorado en el momento en que lo vi. Y dije, che, hay que redefinir el equals porque cuando compara la persona, yo sé que mi código está bien. O sea, hay que Claro. hay que tener confianza acá. Vos sabés que estás comparando una persona con otra persona. Si falla, mira, Claro. si yo le saco este código, si le comento este código que está acá, que nunca me acuerdo cómo era, vamos a hacerlo a mano. Si yo le comento este código que está acá y ejecuto el programa, fíjate, voy a enviar dos requests idénticas a guardar, ¿no? Primera request, Claro, la sí, persona se hasta ahí te guardó. seguí. Segunda request, Pero las dos veces te dice exacto, se lo guardó guardó. bien. Lo Las dos guardó dos veces. veces. Sí. ¿Qué Vos no significa? querías eso. No querías eso. Está bien. Hasta Vamos ahí a te ver obtener sigo. todos. Fíjate que me duplicó el objeto. Claro. Está mal. Claro, ¿Por hasta qué? ahí. No. ¿Por qué me duplicó? Sí, O sí. sea, ¿por qué duplicó el objeto? Porque cuando yo, alguna de las validaciones que hice falló. Tan simple como eso. Alguno Claro. de todas estas cosas que yo puse acá, más todas estas cosas que teníamos en el método guardar, fallaron. Verificar Sí. existencia es la Claro. única que verifica la existencia. Entonces, es algo dentro de este método. Claro. ¿Qué cosas pueden fallar dentro de este método? La comparación de los objetos. Nada Claro. más. No hay otra forma. Claro. Sí. Entonces lo que yo dije fue, Sí. Bueno. Sí. cuando yo usé el método equals, entonces yo dije, el método Sí. equals no está comparando bien. Hay que redefinirlo. Cuando Claro. fui a redefinirlo, le Sí. puse la anotación y él me dijo, che, pero esa tiene el ID y estás comparando uno que tiene ID y uno que no tiene ID. Tenés razón, le dije. Hay que compararlo a mano. Claro. Y esta es la comparación a mano. Claro. Sin ID. Genial. ¿Sí? Bueno. Va. Sin Genial. ID. Dale. Bien. Sí. Eso es porque vos obtenés un objeto. Este objeto persona que obtenemos no viene con ID. Pero el que vos obtenés de la base sí tiene ID. ¿Está bien? Ahí es donde está la Ahí va. Ahí diferencia. va. Bien, Ahí está. Ahí está. bien, bien, bien. Me ha Me cuesta clonado. seguir el flujo, flujo del programa, a veces me pierdo y ahí es donde no caso algo, ¿viste? Excelente, Porque Fer. Tranqui, vos, tranqui. porque claro, con el repositorio, una vez que llega al repositorio, ahí genera una ID y después, bueno, y después comparás. Correcto, correcto. Decime a mí. No, podrías probar de nuevo, viste que te tiró la persona ya existe, Sí, cambiarle un parámetro, porque lo estoy probando, cambiándole el nombre, por ejemplo, y me sigue diciendo que ya existe. a ver. Vamos de nuevo. Send. Sí, La persona no está correcto. sí, La persona ya existe. Si yo le pongo Marta, ahí debería agarrar, ¿no? Sí. se Entonces, guardó correctamente. el problema es mi código. Después lo chequeo. Si le ponemos Marta Pérez, Claro, no entiendo se por qué guardó correctamente. Ahora, si yo toco no, ya existe. tengo que ver, a ver, después lo chequeo bien con la grabación a ver dónde le pifié. Dale, dale, no hay drama, no hay drama. Capaz que en el algoritmo de verificación, acá, fíjate si tenés todo igual. Bueno, verificar ya existe. Sí, después lo veo bien. Ok, no hay No, drama. a ver, no, ya veo que está mal porque el tuyo es mucho más largo que el mío. Ok,
yo le agregué esta validación de si la lista está vacía. Eso ya está, return false. Claro, me falta eso, lista búsqueda. El stream. Ahí lo veo. Decime, Armando. Sí, si la respuesta a esta pregunta es medio larga, igual, para no sacar más tiempo a los demás, lo preguntaría para la próxima clase, ¿existen excepciones que sean del tipo como temporales? Digamos que servicios le manda para que haga algo repositorio y repositorio nunca responde. Y que haya una excepción de que si no responde dentro de 3 segundos, Sí, tire... sí. Timeout exception, sí. Ah, bien. ¿Y Existe. eso lo vamos a ver? No. No. No porque eso no depende de nuestra API. Lamentablemente eso depende de qué tan disponible esté el servidor de bases de datos. Y como nosotros vamos a trabajar siempre con un servidor de bases de datos que está disponible porque lo estamos creando nosotros, no vamos a gestionar eso. Está bien. Puede ser que el server no responda y la excepción que te va a decir va a ser SQL exception o IO exception, cualquiera de esas dos. O quizás una encadenada a la otra, ¿sí? Y en ese caso vos podrías generar una respuesta diciendo el tiempo de espera fue demasiado grande, vuelve a intentar. Por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, ya estamos.